Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las series que nos roban el corazón. Hoy tenemos un vídeo súper jugoso, de esos que sabemos que les encantan. Vamos a hablar sobre un tema bueno, un tema tierno y algo sorprendente. ¿Alguna vez se han preguntado qué series turcas podrían despertar el deseo de formar una familia? Pues prepárense porque vamos a explorar este tema a fondo. Y no solo eso, tenemos declaraciones explosivas. Sí, como lo leyeron en el título. Un actor muy querido por todos nosotros, Kerem Bürsin, ha hecho una confesión que nos ha dejado boquiabiertos. Hablaremos de cómo su relación con Hande Erçel y ciertas series turcas han influido en su visión sobre la paternidad. Así que agárrense que esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y telenovelas, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana, lleno de información, análisis y mucha diversión. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia turca. Ahora sí, vamos con el vídeo. Empezamos fuerte con la confesión de Kerem Bürsin. Hace poco, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento turco, Kerem habló abiertamente sobre su relación con Hande Erçel y cómo, aunque su romance terminó, la experiencia le dejó una huella imborrable. Mencionó que ver la alegría y la conexión que compartían con los niños durante su tiempo juntos, especialmente en contextos relacionados con su trabajo en la televisión, despertó en él un sentimiento nuevo, un deseo profundo de ser padre. Esta declaración, que muchos interpretan como un signo de madurez y crecimiento personal, ha generado un torbellino de comentarios en redes sociales y foros de fans, quienes no dudan en expresar su apoyo y cariño al actor. ¿Pero qué series turcas podrían haber contribuido a este sentimiento? Pues bien, vamos a analizarlas una por una. Y no se preocupen, no solo hablaremos de Love is in the Air, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande como pareja y que sin duda, jugó un papel importante en su vida personal. Vamos a explorar otras producciones que, de una forma u otra, retratan la paternidad y la vida familiar de una manera que puede resultar inspiradora, conmovedora e incluso, en algunos casos, desafiante. Porque la paternidad no es solo sonrisas y juegos, también implica responsabilidad, sacrificio y un amor incondicional que trasciende cualquier obstáculo. La primera serie que quiero mencionar es Anne. Esta es una serie dramática, sí, prepara los pañuelos, pero con un mensaje muy potente sobre el amor incondicional y el instinto maternal, un instinto que, como veremos, no está limitado a los lazos de sangre. Está protagonizada por Cansu Dere, quien interpreta a Zeynep, una profesora que decide robar a una niña llamada Melek de su abusiva familia. Anne no es precisamente una comedia romántica, de hecho, es bastante alejada de ese género, pero muestra la fuerza del vínculo entre una madre y su hija, incluso cuando no hay lazos de sangre. La serie explora temas como el abandono infantil, el maltrato y la superación, y a pesar de ser un drama intenso, la ternura y el amor que se transmiten entre Zeynep y Melek son innegables. Ver a Zeynep dispuesta a sacrificarlo todo por Melek, protegiéndola de cualquier peligro, sin duda puede despertar el deseo de proteger y amar a un hijo, de convertirse en ese escudo que lo defienda del mundo. La actuación de Beren GKYLDZ es simplemente magistral, su inocencia y vulnerabilidad hacen que sea imposible no conectar con su personaje, con su dolor, con su esperanza. Un dato interesante es que la serie está basada en un drama japonés llamado Moter, lo que demuestra que las historias de amor maternal y la lucha por la protección infantil son universales. Sigamos con otra serie que, aunque no se centra exclusivamente en la paternidad, sí la aborda de una manera muy conmovedora, Muzize Doctor. Esta serie, que es una adaptación de la serie coreana Good Doctor, cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo y síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero es un genio en medicina, capaz de diagnosticar enfermedades raras y salvar vidas con una precisión asombrosa. En la serie el personaje de Adil, interpretado por Rea Ozcan, es fundamental. Adil es el mentor de Ali y lo protege desde que era un niño, desde que lo encontró abandonado y lo acogió como si fuera su propio hijo. Actúa como una figura paterna para él, brindándole apoyo, comprensión y guiándolo en su carrera. La relación entre Ali y Adil es uno de los pilares de la serie. Ver cómo Adil cree en Ali cuando nadie más lo hace,
cómo lo anima a superar sus limitaciones y cómo lo apoya incondicionalmente, es realmente inspirador. Esta serie no solo resalta la importancia de la inclusión y la aceptación, sino también el papel crucial de un mentor en la vida de una persona, un mentor que puede llegar a ser como un padre, un guía, un confidente. Además, la serie muestra el lado vulnerable de los niños, la necesidad de atención y cariño, lo que también puede inspirar ese deseo de paternidad, de ofrecer un hogar seguro y amoroso a un niño que lo necesita. Muzice Doctor nos recuerda que la paternidad no siempre es biológica, sino que también puede ser un acto de amor y compromiso incondicional. Ahora vayamos con una serie más ligera y cómica, pero que también toca temas familiares importantes, Erkenzikuus. Aunque la trama principal se centra en el romance entre Sanem y Khan, una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, la serie también muestra la importancia de la familia y los lazos fraternales. Los padres de Sanem son personajes muy presentes en su vida, y aunque a veces pueden ser un poco entrometidos, con sus consejos y preocupaciones, siempre la apoyan y la aman incondicionalmente. La serie muestra las dificultades que enfrenta Sanem para equilibrar sus sueños profesionales con las expectativas de su familia, pero también resalta la importancia de tener una red de apoyo sólida, un lugar al que siempre puedes volver, sin importar lo que pase. Además, la relación entre Sanem y su hermana Lale es muy divertida y conmovedora. A pesar de sus diferencias, siempre se apoyan mutuamente y se ayudan a superar los obstáculos. Erkenzikuus es una serie que celebra la familia en todas sus formas, y aunque no se enfoca directamente en la paternidad, sí muestra el amor, la lealtad y el apoyo que pueden existir entre padres e hijos, entre hermanos. Ver cómo la familia de Sanem la ama y la acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos, puede inspirar el deseo de crear un hogar lleno de amor y armonía, un lugar donde cada miembro se sienta valorado y respetado. Por supuesto, no podemos olvidarnos de la serie que unió a Kerem Bürsin y Ander Senkalkam. Aunque la serie se centra principalmente en la relación romántica entre Eda y Serkan, una relación que comenzó con un contrato y terminó convirtiéndose en un amor verdadero, también hay momentos muy tiernos que involucran a niños. Recordemos la conexión que Serkan desarrolla con Kiraz, la hija de Eda. Al principio Serkan se muestra un poco reacio a la idea de tener un hijo, debido a sus propias inseguridades y traumas del pasado, pero a medida que conoce a Kiraz, su corazón se derrite. Ver cómo Serkan juega con Kiraz, cómo la protege y cómo la ama incondicionalmente, es realmente conmovedor. La serie muestra cómo la paternidad puede transformar a una persona, haciéndola más sensible, más compasiva y más dispuesta a darlo todo por sus hijos. Además, la relación entre Eda y Serkan como padres es muy inspiradora. Ambos se esfuerzan por crear un ambiente familiar amoroso y estable para Kiraz, a pesar de los desafíos que enfrentan en su relación. Love is in the Air es una serie que celebra el amor en todas sus formas, incluyendo el amor paternal, y sin duda puede despertar el deseo de formar una familia, de experimentar la alegría y la plenitud que trae la paternidad. Es importante recordar que fue durante esta serie que Kerem y Ande compartieron muchos momentos con niños, tanto dentro como fuera del set de grabación, lo que, según sus propias palabras, influyó en su perspectiva sobre la paternidad. Ahora, alejándonos un poco del romance y la comedia, vamos a hablar de Kukur. Esta es una serie de acción y drama que se centra en la familia Koval, una poderosa familia que controla el barrio de Kukur en Estambul, un barrio lleno de secretos, de peligros y de códigos de honor. A pesar de ser una serie llena de violencia y conflictos, Kukur también explora temas como la lealtad familiar, el honor y el sacrificio. La figura de Idris Koval, el patriarca de la familia, es fundamental. Idris es un hombre duro y autoritario, un líder implacable, pero también ama profundamente a sus hijos y está dispuesto a hacer lo que sea por protegerlos, incluso si eso significa sacrificar su propia vida. La serie muestra las dificultades que enfrentan los miembros de la familia Koval para mantener su unidad frente a las amenazas externas, pero también resalta la importancia de la familia como un refugio seguro, un lugar donde siempre puedes encontrar apoyo y protección. Ver cómo Idris protege a sus hijos, cómo los guía y cómo los apoya, puede inspirar el deseo de ser un padre protector y proveedor, de construir un legado de fuerza y lealtad para tus hijos. Es cierto que Kukur no es precisamente una serie que promueva la ternura y la dulzura, pero sí muestra la fuerza del vínculo familiar y el poder del amor paternal, incluso en los entornos más difíciles y peligrosos. Un dato curioso es que la serie se inspiró en la película Ciudad de Dios, lo que le da un realismo crudo y una intensidad emocional que la hacen muy atractiva para los amantes del género.
Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de batallas, intrigas y drama, pero también muestra la importancia de la familia y la fe, dos pilares fundamentales en la vida de Ertuğrul. Ertuğrul es un líder valiente y un guerrero implacable, pero también es un esposo amoroso y un padre dedicado. La serie muestra las dificultades que enfrenta Ertuğrul para proteger a su familia y a su pueblo de las amenazas de los enemigos y de las traiciones internas, pero también resalta la importancia de la unidad y la perseverancia. Ver cómo Ertuğrul educa a sus hijos en los valores de la justicia, la honestidad y la valentía, puede inspirar el deseo de ser un padre que transmita a sus hijos un legado de honor y rectitud, que los prepare para enfrentar los desafíos del mundo con coraje y sabiduría. Además, la serie muestra la importancia de la figura paterna como un modelo a seguir, un ejemplo de integridad y determinación. Así que ahí lo tienen, amigos. Un recorrido por algunas series turcas que a su manera, pueden inspirar el deseo de ser padre. Desde dramas conmovedores como An hasta series épicas como Dirilis, Ertuğrul, pasando por comedias románticas como Love is in the Air, estas producciones nos muestran diferentes facetas de la paternidad y la importancia de la familia. Y como vimos, incluso Kerem Bürsin ha reconocido que ciertas experiencias, incluyendo su relación con Hande Erçel y su trabajo en la televisión, han influido en su perspectiva sobre la paternidad. Quizás estas series, con sus historias de amor, sacrificio y lealtad familiar, hayan sembrado una semilla en su corazón, despertando en él el deseo de formar su propia familia. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué series turcas creen que retratan la paternidad de una manera inspiradora? ¿Cuál de estas series les ha conmovido más? ¿Han sentido ustedes también ese deseo de ser padres al ver estas producciones? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Queremos conocer sus propias experiencias y reflexiones sobre este tema tan importante. Y para terminar, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.